villanos, cínicos, hipócritas, pillos y sinvergüenzas. La realidad supera la ficción. Con esta sentencia se explica que la ficción del cine, la teleserie o una obra de teatro, a modo de ejemplo, es superada por la realidad. Es decir, el cine no es reflejo de lo que realmente sucede en la sociedad. Y supuestamente es al revés, o debiera serlo, es decir, que la ficción del cine sea solo eso, ficción, imaginación, ilusión, producto de un guión cinematográfico, donde la realidad pudiese o no coincidir con la ficción cinematográfica. Y el actual escenario político electoral de nuestro país, según lo veo yo, se asemeja mucho a esto del cine, ficción, sueños, fantasía. Son candidatos actores que interpretan y representan un personaje conforme a un guión, pero no necesariamente eso es sinónimo de espejo de la realidad. El discreto encanto de la burguesía es una película galardoneada con el Oscar de la Academia de Hollywood en 1972. Luis Buñuel, su director, a sus 72 años, develó, o más bien expuso crudamente, la forma de ser de la burguesía europea de esos años, y que entonces tampoco difería mucho de la nuestra. Y hoy, asimismo, a mi entender, esa burguesía en los tiempos de hoy, más bien la veo reflejada en la exclusiva y reducida pero poderosa clase política y dirigencial. En la farándula de proclamas, frases hechas y archirrepetidas, en la farándula de promesas tan ingeniosas como vacías de contenidos reales y generosas en cambio en sueños y fantasías irreales. Tratan de asimilar sus propios sueños y aspiraciones a los de la sociedad real. Se asemejan al cine en la medida que la cruda realidad social de Chile supera con largueza las propuestas de soluciones elaboradas por los guionistas y publicistas estratégicos de algunos comandos. Una vez más, la realidad supera la ficción. El discreto encanto de la burguesía, me refiero a la película, ofrece un análisis psicológico del comportamiento burgués. Expone la hipocresía, la alienación y el vacío de contenidos reales a través de un enfoque surrealista y onírico, especialmente onírico, es decir, un enfoque irreal, fantasioso, especulativo. Y la película utiliza la estructura de sueños dentro de sueños. Y en este caso, por una parte, los sueños de ellos y por otra, radicalmente en contraposición, nuestros sueños. Y Buñuel revela los miedos profundos de los personajes candidatos y su entorno. Por ejemplo, el temor a perder poder, el temor a perder el control que les permite controlar, valga la redundancia, temor a no poder proteger sus intereses privados y corporativos, temor a perder el poder de controlar a otros. Por cierto, nosotros, por ejemplo. Sí, nosotros, los que no somos parte de ese discreto encanto. Temor a perder el estatus social, privilegios y prebendas asociadas. Todo en un brutal contraste entre su comportamiento privado y su comportamiento en público. El encanto discreto de esta clase es, en realidad, su indiferencia a la realidad y, por ende, la superficialidad de sus programas y propuestas. Programas, propuestas y afirmaciones que reiteran y difunden en sus círculos íntimos y también sociales, en tiempos y lenguajes de hoy, en medios de comunicación
social y redes sociales. Detrás de ello se oculta una corrupción y una búsqueda insaciable de placeres que nunca logran saciar del todo. Pero este discreto encanto, amparado en un intrincado andamiaje, no es posible de mantener, de sostener y asegurar su control, su eficiencia, sin la inefable presencia de otros actores que encarnan personajes de otros filmes, de otras películas, pero que son reales. Me refiero a los villanos, a los pillos, a los cínicos, a los hipócritas, a los sinvergüenzas. Son los malos, disfrazados de buenos. Estos abundan en distintos géneros de la generosa cinematografía, pero todos tienen algo en común. Su sello es una crueldad implacable por la violencia con que se está dispuesto a ejercer el rol, es decir, el trabajo bien remunerado y la frialdad con que lleva a cabo cada paso y acción de su meticuloso plan, o el plan diseñado por otros del cual actúan por encargo. Por algo los villanos, pillos, cínicos, hipócritas y sinvergüenzas también son personajes estelares. Bienvenidos, Mediodía en Chile. Aquí comienza Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales. Aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos, nuestros derechos, no son ni deberán ser favores políticos. Es cierto, en toda película, incluso en las más blancas, simples, románticas e inocentes, infantiles incluso, hay algún personaje, independientemente del sexo, que encarne la otra cara: el villano, el pillo, el hipócrita, el cínico, el sinvergüenza. Hemos sido coprotagonistas en dos procesos constitucionales fallidos. Pocos dudan de la necesidad de una nueva constitución. Sin embargo, en esta trágica película de nuestra historia reciente, vimos cómo esos esfuerzos fueron frustrados. En ambos casos hubo actores, abiertos y encubiertos, cuyos roles fueron determinantes para el desenlace. Impericia, ignorancia, ambición, asociación ilícita y mucha desinformación orquestada y bien financiada. Cuentas falsas, noticias falsas y lo que estaba en el guión aspiracional, en ambos procesos poco o nada tuvo que ver finalmente con la realidad. El discreto encanto funcionó. Mucho bombo por cambios para que finalmente nada cambie. Pero el guión era real. Los actores eran reales. El financiamiento era real. Los problemas eran y siguen siendo reales. Y sobre todo, las víctimas también son reales. Las mismas de ayer. El pueblo de Chile. Hoy se repite el escenario. El fenómeno del pequeño encanto de la burguesía sigue vigente. La lucha es entre la realidad y la ficción.
El surrealismo de la película de Buñuel se actualiza en Chile con la constante y orquestada confusión entre el mundo real y lo onírico, que permite explorar la dualidad de la psique social y la humana, donde las apariencias sociales ocultan una realidad mucho más cruda, dolorosa, caótica, apenas contenida, conflictiva y contradictoria. La realidad de hoy, una vez más, supera la ficción electoral de las promesas vacías de contenido y sobre todo de realismo. La realidad de hoy finalmente debiera dejar al descubierto quiénes son los actores que representan, que interpretan y o se identifican con los villanos, con los pillos, con los cínicos, con los hipócritas y los sinvergüenzas. Es decir, quiénes son los malos interpretando el rol de los buenos. Cada uno, cada cual, con derecho a voto sabrá decidir con su sufragio si forman parte o no de ese discreto encanto de la burguesía. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.